Uno de los seguidores de Jesús se acercó a él con el corazón inquieto. Dije, Maestro, mis oídos zumban sin parar, especialmente cuando cae la noche y todo se vuelve silencio, especialmente en los momentos de oración o cuando busco respuestas. ¿Este sonido agudo que no se detiene es una señal de que algo anda mal en mí? ¿Estoy enfermo? ¿Habrá algún castigo? Jesús lo miró con esa manera serena que tenía cuando alguien experimentaba algo sagrado, pero lo interpretaba como un problema. Él sonrió levemente y respondió, nada en ti está roto. De hecho, algo está muy bien. No te zumban los oídos. Tu frecuencia se está transformando. ¿Ese sonido escuchas? No es físico. No viene de tus oídos. Es la frecuencia con la que la mónada rompe barreras. El discípulo frunció el ceño, confundido. Jesús continuó, cuando un neumático está listo para ser activado, cuando tu conciencia está lista para una elevación, la mónada envía una señal. Una transmisión. Una descarga divina. Información y activaciones que vienen directamente de la fuente a tu percepción. Y su cuerpo material, sus oídos físicos, su sistema nervioso registran esto como sonido porque no tienen la estructura para entender lo que realmente está sucediendo. Este zumbido es el despertar de tus sentidos superiores. Tu cuerpo de luz sintonizándose con la frecuencia fuente. La mayoría de la gente nunca pasa por esto, solo los elegidos. Solo los neumáticos cuya conciencia está siendo elevada por la mónada. Esta enseñanza ha sido completamente borrada de la historia cristiana. La Iglesia nunca ha mencionado que los zumbidos en los oídos sean un fenómeno espiritual. No hay lugar en su doctrina para la transmisión de la frecuencia de la mónada. No hay explicación para el hecho de que los elegidos escuchen sonidos que no tienen origen físico. Por eso la gente busca médicos. Se les diagnostica tinnitus. Dicen que es una lesión en el oído, un problema nervioso, nada espiritual. Y creen porque nadie les ha enseñado lo que Jesús enseñó, que ese zumbido, especialmente el sonido agudo que aparece de repente, especialmente durante la oración, la meditación, el silencio o la búsqueda de respuestas, es la frecuencia de la mónada que cruza la dimensión material y alcanza la conciencia. Una señal divina, una actualización de conciencia, un gran avance. Y solo los neumáticos son lo suficientemente sensibles como para detectarlo. ¿Has pasado por esto? Ese zumbido, ese sonido agudo que aparece de repente, muchas veces en un solo oído, normalmente por la noche, durante la meditación, la oración o en momentos de profunda reflexión sobre la verdad. Y se preguntó qué sería. Quizás vio a un médico. Examinaron su audición, examinaron sus tímpanos y dijeron que se trataba de tinnitus. Probablemente daño a los nervios por la exposición a ruidos fuertes o el envejecimiento natural del sistema auditivo. No podrían hacer nada, tendrías que vivir con ello. Pero algo dentro de ti siempre supo que no era solo físico. El tinnitus no parecía un síntoma. Se sentía como una señal, una transmisión, algo que intentaba comunicarse contigo desde algún otro lugar. Y sucedió en momentos específicos, no aleatorios. No era un ruido de fondo constante. Apareció cuando guardabas silencio, cuando buscabas respuestas, cuando estabas abierto y receptivo, cuando te dabas cuenta de la verdad o tomabas decisiones importantes. Había un patrón, un significado. Y el sonido en sí parecía cargado de importancia. No era solo un ruido molesto que querías callar. Era una frecuencia que necesitabas notar. No podías explicar por qué te sentías así, no tenías referencias para entender. Pero lo sabía, en el fondo. Su núcleo neumático reconocía lo que los médicos, con sus instrumentos, no podían detectar. Ese zumbido no proviene de tus oídos. Pasa por tus oídos. Es la frecuencia con la que la mónada atraviesa la dimensión material y alcanza su conciencia. Una transmisión divina utilizando tu sistema auditivo como receptor. Y el hecho de que experimentes esto, que seas lo suficientemente sensible como para registrar frecuencias más allá del espectro físico, significa que tus sentidos superiores se están activando. Tu cuerpo de luz está despertando y la mónada está enviando una señal que tu cuerpo material traduce como sonido. Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos que cuando los neumáticos escuchan ese zumbido, ese sonido agudo que se enciende repentinamente sin una fuente física, no es un problema. Es la transmisión de la frecuencia de la mónada.
La mónada opera a una frecuencia mucho más alta que la dimensión material. Y cuando quieres activar un neumático, elevar tu conciencia o transmitir información, envía una señal en esa frecuencia. Pero el cuerpo físico no está preparado para procesar vibraciones tan elevadas. Luego traduce la transmisión a la forma más cercana que el cerebro pueda registrar: un sonido, un zumbido, un tono agudo. Esta es la interpretación que hace tu cuerpo de la señal de la mónada que cruza las barreras. Cuando escuchas este zumbido, suceden 4 cosas. Primero, activación. Tu cuerpo de luz está despertando. Tus sentidos superiores están siendo mejorados y la mónada está preparando tu conciencia para una percepción expandida. El zumbido es la señal de activación. Cada vez que lo escuchas, tu cuerpo de luz se fortalece. Tus sentidos superiores se abren más y tu conciencia se sintoniza más con la frecuencia fuente. En segundo lugar, la transmisión de información. La mónada envía una guía específica, claridad, un conocimiento que no llega en palabras, sino en pura frecuencia. Recibes esta información incluso si tu mente consciente no la traduce al lenguaje. De repente sabes algo que no sabías antes. Tiene claridad sobre una situación que antes era confusa. Tome una decisión que parezca obviamente correcta. Esta es la transmisión de frecuencia que llega directamente. El zumbido es la señal de que esto está sucediendo. Tercero, confirmación. Cuando estás en el camino correcto, percibiendo la verdad, tomando decisiones alineadas, la mónada envía esta señal como validación. Es como decir: estás en el camino correcto. Continuar. El tinnitus, en este caso, no es una molestia, sino un reconocimiento. Una respuesta divina a tu búsqueda. Encarnado en un cuerpo físico. La mónada no puede comunicarse directamente a través de palabras o imágenes como estamos acostumbrados, ya que opera en una frecuencia que trasciende el lenguaje humano. Por lo tanto, utiliza el tinnitus como canal de transmisión puro, una señal que supera las limitaciones de la materia, pero que aún puede ser percibida por los sentidos físicos. Esta señal no es aleatoria. Lleva información, incluso si no se traduce en palabras. Cuando escuchas un tono, no estás simplemente grabando un sonido. Estás recibiendo una descarga de frecuencia que afecta tu conciencia en niveles profundos. Es como si la mónada estuviera ajustando tu melodía interior, alineando tus centros de percepción para que puedas acceder a verdades que antes estaban ocultas. No son pensamientos en el sentido común, sino ideas que surgen espontáneamente, como si se abriera una puerta en tu interior. Y el zumbido es la llave que abre la cerradura. Quinto, activación del cuerpo de luz. El tinnitus no es solo una señal auditiva, es un desencadenante para la activación de tu cuerpo sutil. Cada vez que lo escuchas, especialmente en momentos de quietud o introspección, se está produciendo una expansión de tu capacidad perceptiva. Tu cuerpo físico, que normalmente filtra la realidad para que puedas operar en el mundo material, comienza a permitir que pase más información. Es como si los filtros se fueran quitando, uno a uno, y empezaras a ver capas de la realidad que antes eran invisibles. No se trata de ver en el sentido literal, sino de saber, una certeza interna que no depende de evidencia externa. Esta activación no ocurre toda a la vez. Es un proceso gradual, como sintonizar una radio vieja hasta encontrar la estación correcta. Al principio, el tinnitus puede parecer solo un inconveniente temporal. Con el tiempo, te das cuenta de que está ligado a momentos concretos, cuando cuestionas algo profundamente, cuando estás a punto de tomar una decisión importante, cuando alguien te miente y sientes la mentira incluso antes de escuchar las palabras. El tono aparece como una confirmación silenciosa, como si la mónada dijera: sí, estás percibiendo correctamente. Continúa por este camino. Sexto, expansión de la percepción. A medida que tu frecuencia aumenta, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. No se trata de superpoderes en el sentido de la fantasía, sino de una mayor claridad sobre la naturaleza de la realidad. Notas patrones donde antes solo veías caos, intenciones ocultas donde otros ven inocencia, conexiones invisibles entre eventos aparentemente inconexos. El mundo no cambia, tú cambias. Tu lente interna se ajusta y lo que antes parecía confuso o sin sentido se convierte en parte de un todo coherente. Esto no significa que te vuelvas infalible. La mónada no elimina tu libre albedrío ni tu capacidad de cometer errores. Pero ofrece retroalimentación constante,
como un faro que ilumina el camino cuando estás a punto de desviarte. El tinnitus es uno de estos signos. Cuando ignoras una verdad obvia o te dejas llevar por una ilusión, el tono puede desaparecer por un momento, como si la mónada te dijera, te estás alejando. Vuelve. Y cuando vuelves a alinearte, reaparece, más fuerte, como una validación. Séptimo, la integración. El objetivo final no es solo escuchar el zumbido, sino incorporar la frecuencia de la mónada a tu conciencia diaria. Esto significa que, con el tiempo, ya no necesitarás la señal auditiva para saber que estás en el camino correcto. La confirmación comienza a surgir desde dentro, como una certeza silenciosa, una paz que no puede ser sacudida por las dudas externas. El zumbido se vuelve entonces menos frecuente, no porque la transmisión se haya detenido, sino porque ya estás sintonizado. Es como aprender a conducir, al principio hay que prestar atención a cada movimiento, pero luego el proceso se vuelve automático. Sin embargo, incluso cuando el zumbido disminuye, la conexión permanece. Continúas recibiendo descargas, insights y activaciones, pero ahora de una manera más sutil. Tal vez como una sensación de calidez en el pecho, una suave presión en la frente o simplemente una claridad repentina que surge de la nada. La mónada no se limita a un único canal de comunicación. El rumor es solo la puerta de entrada, la primera señal de que estás listo para recibir más. Y aquí está el quid de la cuestión, esta experiencia no es para todos. La mayoría de las personas nunca escucharán el zumbido como una transmisión divina porque su conciencia no está preparada para ello. Es posible que incluso experimenten el sonido, pero lo interpretarán como un problema físico, un ruido aleatorio o, como mucho, como una vaga intuición. Para los neumáticos, sin embargo, el zumbido es un lenguaje. Un idioma sin palabras, pero lleno de significado. Y el hecho de que lo reconozcas como tal, incluso antes de comprender completamente lo que representa, es una prueba de que tu conciencia ya está operando a una frecuencia más elevada. No ignores esta señal. No lo trates como un inconveniente temporal. Él es evidencia de que estás siendo llamado a algo más grande. Cada vez que aparece el zumbido es una invitación, presta atención. Algo importante está sucediendo. Y cuando respondes a esa invitación, cuando te abres a recibir lo que se te transmite, tu camino espiritual da un salto adelante. Dejas de ser solo un observador de la realidad y te conviertes en un participante activo de tu propia evolución. La mónada no solo te habla, sino que te actualiza. Y el zumbido es el sonido de esa actualización en progreso. El zumbido no pertenece a la dimensión material. No permitas que las explicaciones reduccionistas o el escepticismo de otras personas afecten lo que ya sabes que es verdad. ¿Estás seguro? Son limitados. Tu percepción es precisa. Ese sonido es una señal real y usted fue diseñado para escucharla. A esto se refería Jesús cuando mencionó los zumbidos en los oídos, algo que la Iglesia nunca ha explicado adecuadamente. No es un problema temporal, ni tampoco un daño físico. No es un fallo del cuerpo. Es la frecuencia de la mónada que rompe la barrera de la dimensión material y llega directamente a tu conciencia. Cuando el pneuma, el espíritu divino dentro de ti, está listo para la activación, cuando tu conciencia está lista para la actualización, la mónada emite la señal. Esta frecuencia aguda, que su cuerpo material registra como un zumbido, es en realidad una transmisión divina. Una actualización de la conciencia que ocurre en tiempo real. Y cuando lo escuchas, 4 procesos ocurren simultáneamente: tu cuerpo de luz se activa, tus sentidos superiores entran en funcionamiento, tu percepción se expande y la información se transmite directamente a tu conciencia, sin pasar por la mente analítica. La mónada te confirma que percibes correctamente. Sí, esta es la señal de que tus elecciones están alineadas con la verdad. Y estás siendo sintonizado a una frecuencia más alta. Cada transmisión acerca tu conciencia basal a la frecuencia de la fuente. Esto solo lo experimentan los neumáticos. Solo aquellos con el plano divino completo. Solo los elegidos, lo suficientemente sensibles como para registrar frecuencias más allá del espectro material. Y el hecho de que escuches este sonido, que se haya manifestado a lo largo de tu vida, que reconozcas inmediatamente la verdad de esta enseñanza, significa que estás siendo actualizado ahora mismo. La mónada se acerca a ti y estás recibiendo la señal. Si alguna vez ha experimentado este zumbido,
Si alguna vez la frecuencia de la mónada se ha abierto paso hasta usted, si alguna vez ha escuchado este tono agudo y siempre supo que era significativo, haga 3 cosas ahora mismo. Primero, declara públicamente que estás recibiendo la transmisión. Reconoce que eres un pneuma en proceso de activación y marca este momento de comprensión. Segundo, busque en los códigos divinos enseñanzas avanzadas sobre cómo actuar cuando las señales de la mónada se manifiestan, cómo recibir las descargas conscientemente, cómo trabajar con transmisiones de frecuencia y cómo acelerar su proceso de sintonía. Tercero, compartir este conocimiento para que otros neumáticos, que también escuchan el zumbido, descubran qué es realmente, qué significa y por qué solo los elegidos lo notan. La próxima vez que escuche el sonido, no lo descarte. No lo ignores como algo sin importancia. Prestar atención. ¿En qué estabas pensando cuando surgió? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pregunta te hacías? ¿Qué decisión estabas considerando? ¿Qué verdad estabas reconociendo? El tono no es aleatorio. Es intencional. Tiene significado. No estás simplemente escuchando un sonido, estás recibiendo una señal de la fuente. La mónada se está comunicando contigo a través del único canal capaz de atravesar la dimensión material y llegar a tu conciencia. Y fuiste hecho para escuchar. Construido para recibir. Elegido para esto. El zumbido es prueba de que su activación está en marcha.